Video vamos a ver cómo funciona el sistema de enrutamiento de Blazor. Anteriormente ya hemos visto que para que un componente sea enrutable utilizamos la directiva @page. Aquí en la página de novelties de Today vemos que la primera línea dice @page barra novelties barra today. Incluso aquí podríamos añadir más rutas poniendo tantas directivas page como queramos, siempre y cuando dichas rutas no entren en conflicto con las rutas de otros componentes. Pero ¿cómo funciona exactamente todo esto? Pues dentro del fichero app.razor tenemos este componente, el componente router. Dentro de este componente tenemos dos subcomponentes, found y not found. Esos subcomponentes son los que van a pintar el componente enrutado. Por ejemplo, en el caso de found tenemos un subcomponente que se llama route view. Ese subcomponente route view es el que se va a encargar de representar el componente enrutado siempre y cuando esa ruta coincida con la URL pasada en el navegador. Aquí también estamos indicando la plantilla por defecto que podemos cambiar también como hemos visto, utilizando plantillas por componente o por directorio. Y el not found es exactamente lo mismo. El layout view dice que plantilla se va a utilizar en la vista y acá abajo estamos definiendo el código HTML que se va a representar en el caso de que la URL no coincida con ninguna de las rutas registradas. Volviendo a la página de Today, vemos que la ruta empieza por barra novelties barra today. Pero ¿cómo sabe Blazor exactamente dónde está alojada nuestra página? Es decir, imagínense que están alojando su página en www.storieslibrary.com. En este caso, esta ruta funcionaría porque cualquier URL estará en la raíz de nuestro dominio. Pero imagínense que dentro de stories.com tenemos dos o tres aplicaciones distintas y la nuestra está dentro de storieslibrary.com/first application. En este caso, ¿cómo sabe Blazor qué URL tiene que utilizar para navegar dentro de la aplicación? Pues dependiendo si estamos usando Blazor WebAssembly o Blazor Web Server, tenemos que ir a un archivo o a otro. En este caso, nuestra aplicación es Blazor WebAssembly, así que entramos a www.root y aquí tenemos el index.html, que es el que se carga al arrancar la aplicación, y aquí tenemos una etiqueta llamada base. Esa etiqueta base tiene un atributo que se llama href, y aquí es donde se define la ruta dentro de un dominio donde está publicada nuestra aplicación. En este caso estamos trabajando con localhost, por lo que el valor ya es correcto, simplemente una barra. ¿Y dónde está ese fichero en Blazor Server? Pues tenemos aquí adentro en Pages, en underline host.css HTML, aquí tenemos la misma etiqueta, solo que el valor es un poco distinto. Como estamos en servidor, utilizamos el símbolo de la tilde y la barra. Si estuviéramos dentro de una subcarpeta, tendríamos que ponerle aquí, después de esta barra, por ejemplo, First Blazor App, acabando con otra barra más.